Terminó un año ciclístico realmente histórico. Solo faltaba la entrega del Velo de Oro, esta distinción que es equivalente como el Balón de Oro en el caso del fútbol, pero en esta ocasión no era para ninguna sorpresa quién sería el ganador, pero entre los aspirantes tendríamos al caso de Renko Benepol, doble campeón olímpico, también campeón mundial contrarreloj, Jonas Vingegaard, subcampeón del Tour de Francia, Primo Roglic, campeón de la Vuelta a España, otros nombres como el caso de Vinian Girmay, Mark Hirschi, Ben O'Connor, Matteo Jorgensen, Tim Merlier y además de ello el señor Mathieu van der Poel, el hombre que hace parte pues, de las clásicas y es campeón del mundo. Sin embargo, pues no era sorpresa, como lo decíamos, el señor Tadej Pogačar con 25 victorias en el año, entre ellas ganador del Tour de Francia más 6 etapas, ganador del Giro de Italia también más 6 etapas, ganador del Mundial de Ruta, una decisión impresionante, atacando más de 100 kilómetros, ganador de los monumentos como el Giro de Lombardía, la Lieja-Bastogne-Lieja, además de ello también ganó la Volta a Cataluña, la Strade Bianchi, ganó también el Gran Premio de Montreal, el Giro de la Emilia fue tercero en otro de los monumentos, el caso de la Milán-San Remo, y además de ello la única carrera en la que no fue podio fue que séptimo en el Gran Premio de Quebec en Canadá. Además de ganar el Velo de Oro, también se ha quedado con esa distinción del mejor corredor en clásicas del 2024. Así que Tadej Pogačar, doble premiación en esta velada del Velo de Oro. Y es que ha sido impresionante realmente la temporada del corredor esloveno. En la rama femenina, Lotte Kopecky ha sido, digamos, galardonada como la mejor ciclista del año. Aquí los dejo entonces con las principales victorias de Tadej Pogačar en el 2024. Cortesía y excelente trabajo de Mr. Junior GT. La temporada 2024 sería otro cantar, volvería a presentarse la Strade Bianche y atacaría más de 80 kilómetros del final, recorriéndolos completamente en solitario y ganando por segundo año la carrera italiana. Tom Skujin se quedó a 2 minutos 44 segundos y Maxim Van Gils a 2 minutos 47, las ventajas cada vez eran más abismales. Proseguiría con la Lieja-Bastogne-Lieja luchando por conseguir su segundo triunfo en este monumento. Atacaría más de 35 kilómetros para el final de la carrera. Richard Carapaz intentó resistir el ataque, pero no lo consiguió, volviendo de nuevo al grupo del resto de favoritos. El máximo exponente a la victoria era Tadej Pogačar. También había otros favoritos como Mathieu van der Poel. Igualmente nadie pudo con él y levantó los brazos por segunda vez en el monumento belga. En 2024 se presentó por primera vez al Giro de Italia, atacando en la segunda etapa a falta de 4,5 kilómetros. Consiguió distanciar bastante al resto de sus rivales como Daniel Felipe Martínez o Geraint Thomas y enfundarse en la segunda etapa el maillot de líder del Giro de Italia, el maillot rosa. Seguiría aumentando su ventaja sobre el resto de rivales. Por ejemplo, en la séptima etapa, una contrarreloj de más de 40 kilómetros se impuso por pocos segundos a Filippo Ganna, uno de los grandes especialistas en este tipo de contrarrelojes, aumentando, como digo, más su diferencia y su ventaja en este Giro. Volvería a repetir victoria un día después, ganando al sprint por delante de Daniel Felipe Martínez, que es un gran corredor con una buena punta de velocidad, y de Ben O'Connor, enfundándose su tercera etapa en su primer Giro de Italia.
Pero esto seguiría sin parar. En la 15ª etapa, sin levantarse del sillín, solo aumentando el ritmo a falta de 12 kilómetros del final, dejaría a todos sus rivales y poco a poco iría neutralizando a la gente que quedaba de la fuga. Finalmente neutralizó a Nairo Quintana, que era el último integrante, a falta de 2 kilómetros del final, y en solitario prosiguió a conseguir una etapa más, su cuarta victoria de este Giro. Un día después volvería a repetir la misma hazaña, neutralizando a Pellizzari, integrante de la fuga, en los últimos 700 metros y completando así las 5 victorias y la típica imagen de la manita entera. Pero ni mucho menos esto había terminado, aún quedaba una última etapa de montaña. Yendo de líder, atacó a 36 kilómetros del final y de nuevo iba cazando poco a poco a todos los integrantes que había de la fuga, consiguiendo así su última victoria hasta la fecha en el Giro de Italia. Finalmente ganaría su primer Giro de Italia a casi 10 minutos de Daniel Felipe Martínez y a más de 10 de Geraint Thomas, consiguiendo 6 victorias de etapa, el liderato y el maillot de la montaña. Una auténtica locura. Y por fin llegamos al último Tour que hemos visto hasta la fecha, el Tour de Francia de 2024. El Tour de Francia que desempataría ese 2-2 entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Me gustaría mencionar que Jonas Vingegaard tuvo una fuerte caída y no pudo prepararse al 100% para este Tour de Francia. Aún así consiguió llegar y ser mucho más fuerte de lo que todos esperábamos. Llegó el Col du Galibier, la primera etapa de alta montaña de este Tour, y a falta de 20 kilómetros atacó Tadej Pogačar. En la cima del Galibier le sacaba a Jonas Vingegaard aproximadamente unos 7 segundos. Esa ventaja fue aumentando durante el descenso del Galibier, llegando hasta un total de 35 que le sacó tanto a Vingegaard, a Remco Evenepoel, a Ayuso y a Primo Roglic, aumentando esa diferencia y vistiendo el maillot amarillo justamente al inicio de este Tour de Francia 24. Llegaría la 14ª etapa del Tour en Plada D, donde Tadej Pogačar, a falta de unos 5 kilómetros, volvería a atacar a Jonas Vingegaard y al resto de favoritos, en ese momento también Evenepoel, sacándole aproximadamente a Vingegaard unos 40 segundos en la línea de meta. Poco a poco iba aumentando ese tiempo e iba peligrando más la clasificación general para el corredor danés. Un día después, en Plateau de Belia, con 2 minutos perdidos en la clasificación general, atacaría Jonas Vingegaard a falta de 10 kilómetros del final. Un fuerte Pogačar se enganchó a su rueda y le contraatacó a 5 kilómetros del final, aumentando esa diferencia de 2 minutos a 3 minutos largos cuando finalizó la etapa. Ya con el Tour en el bolsillo llegamos a la 19ª etapa, Isola 2000, otro de los grandes finales de esta edición 2024. Aproximadamente a falta de unos 9 kilómetros del final volvería a atacar Tadej Pogačar siendo el líder de la carrera y soltando a Vingegaard y a Remco Evenepoel, que iban segundos y terceros respectivamente, alcanzando dentro de los últimos 2 kilómetros a Jorgenson y quitándole la etapa para así conseguir su cuarta victoria en este Tour.
ganaría un día después en el Col de la Collioure atacando a Jonas Vingegaard, cansado de luchar con Remco Evenepoel por defender su segundo puesto y dejándole muy fácil la quinta victoria a Tadej Pogačar. Y llegamos al final de este Tour 2024. A diferencia de muchos años, no terminaba en los Campos Elíseos, sino que terminaba en una contrarreloj individual. Otra oportunidad más para que Pogačar ganara su sexta etapa, y así lo hizo. Consiguió ganar la contrarreloj de una manera espectacular, batiendo el tiempo de Remco Evenepoel, que iba como gran favorito, batiendo el tiempo de Vingegaard, que iba como segundo favorito a la crono, y quedando así por delante de ellos, sacándoles más de un minuto y ganando su tercer Tour de Francia con tiempo de sobra para celebrarlo con los aficionados. ¿Y qué decir de las diferencias? Más de 6 minutos sobre Vingegaard y más de 9 sobre Remco Evenepoel. Del resto ya ni hablamos, 19 sobre Almeida y más de 20 y 25 sobre el resto. Mención especial a Mark Cavendish, que es el ciclista con más victorias de etapa en el Tour de Francia, y lo consiguió en esta edición 24. No suficiente con la victoria en clásicas, monumentos, el Giro y el Tour y 12 victorias de etapa en las grandes vueltas, decidió presentarse al Campeonato del Mundo, carrera que hasta el momento se le resistía. Aquí posiblemente hizo el espectáculo más grande de su carrera deportiva, atacando a falta de 100 kilómetros del final, algo nunca visto y que muy pocos pensaban, teniendo en cuenta que había rivales como Remco Evenepoel, una auténtica máquina, y Mathieu van der Poel, que también iban como favoritos a este Campeonato del Mundo. Atacó a 100 kilómetros del final, utilizó un compañero que tenía por delante, Jan Tratnik, durante unos kilómetros, pero prácticamente esos 100 kilómetros se los metió entre pecho y espalda, consiguiendo así su primer campeonato del mundo y vistiendo el maillot arcoiris en la temporada 2025. Pero ojito, cuidado, que aún quedaba un monumento más, el Giro de Lombardía, carrera que había ganado en los 3 años anteriores y quería su cuarta victoria en este monumento italiano, y así lo hizo. Atacó a falta de 50 kilómetros del final y consiguió la victoria por delante de otros favoritos como Remco Evenepoel, que no tuvo absolutamente nada que hacer contra esta bestia de Eslovenia, y así Tadej Pogačar finalizó posiblemente la mejor temporada de la historia del ciclismo. Aparte de las carreras mencionadas, también ganó la Vuelta a Cataluña más 4 etapas, el Gran Premio de Montreal, el Giro de la Emilia, y volvió a repetir por cuarta vez consecutiva la primera posición en el ranking UCI World Tour y el ranking UCI Europa Tour. Y hasta aquí este vídeo documental de la vida de Tadej Pogačar, que abarca desde su nacimiento en 1998 hasta la actualidad en 2024. Espero en futuros vídeos ir actualizando toda esta información sobre su carrera. Algunos de vosotros os preguntáis si es el mejor corredor de todos los tiempos. Yo creo que habrá que ver cómo se desarrolla la carrera, porque aún le queda mucho por delante. Todos lo comparan con el caníbal, con Eddy Merckx. Os dejo una foto resumen de la carrera de ambos para que los comparéis directamente y me comentéis si creéis que Pogačar en algún momento de su carrera alcanzará a el caníbal. Estaré encantado de leeros en los comentarios. También podéis seguirme en mis redes sociales y suscribiros al canal, que es totalmente gratis, para futuros vídeos como este. Estoy trabajando en vídeos de otros ciclistas legendarios. En el canal tenéis documentales de Merckx, de Coppi, de Bernard Hinault, récords en el Tour de Francia y muchos más que vendrán. Así que espero veros y un saludo, hasta la próxima.